el día de hoy es manejo de la perforación en la gastroyeyuno anastomosis. Presentan el doctor José Fernando Escoto González y su servidor Juan Enrique Morales Navarro. Coordinan el doctor Jorge Enrique Ramírez Velázquez y el doctor Luis Alfredo Ornelas Oñate. Le vamos a dar lectura al siguiente caso clínico del Hospital General de México. Bueno, la ficha de identificación lleva como nombre las iniciales TEDR, edad 34 años, género femenino, ocupación comerciante, nivel socioeconómico bajo, con el número de expediente clínico 3547-115. Dentro de los antecedentes heredofamiliares sin importancia al padecimiento actual. Los personales no patológicos, la paciente niega el consumo de alcohol, sin embargo, refiere ser fumadora pasiva. De los personales patológicos, niega diabetes e hipertensión y cuenta con obesidad grado 3, con un índice de masa corporal de 42, motivo por el cual se realizó un bypass gástrico en Y de Rux el día 15 de julio del 2020, secundario a una enfermedad por reflujo gastroesofágico y SAOS. Asimismo, cuenta con el antecedente quirúrgico de una OTB hace 10 años. Ok. Dentro del padecimiento actual, inicia 2 meses posterior al bypass gástrico en Y de Rux, presentando dolor abdominal, náusea y vómito con intolerancia a la vía oral, lo cual responde adecuadamente al manejo médico. Posterior a los 4 meses de su cirugía, presenta exacerbación de los síntomas, incluso ya con intolerancia a los líquidos, por lo que se realiza una endoscopía encontrando una estenosis de la gastroyeyuno anastomosis, realizándole una dilatación endoscópica al momento y una de control al mes, presentando mejoría de los síntomas de forma inmediata. Cabe recalcar que la biopsia gástrica fue negativa para el Helicobacter pylori. Su última dilatación endoscópica fue a los 6 meses, llevando una dilatación a 3 atmósferas, presentando una apertura de la anastomosis gastroyeyuno de 16 milímetros. Asimismo, nos reportan una úlcera marginal en proceso de cicatrización. Una vez realizada la endoscopía, la paciente fue egresada a su domicilio. 3 horas después, la paciente acude con dolor abdominal de inicio súbito, progresivo e irradiado a escápula derecha, acompañado de náusea y vómito, motivo por el cual decidimos su ingreso hospitalario. ¿Hasta aquí alguna pregunta con respecto al caso clínico? Hola, buenas noches. Habla Luis Hernández de Tláhuac. Nada más respecto a la estenosis, quería preguntarles de qué calibre dejan la anastomosis gastroyeyunal. De 2 centímetros, de 2 a 3 centímetros. Muchas gracias. Ok. Bueno, pues esta es la última endoscopía. Como podemos observar, se encuentra el sitio de estenosis ya franqueado por la guía. Posteriormente introducimos ya con el endoscopio hacia lo que es hacia el inyeyuno, perdón. Bueno, y en este siguiente video podemos observar que con un balón tipo Hércules se realiza una dilatación a 16 milímetros con un tiempo de 3 minutos durante esta dilatación. Bueno, pues aquí podemos observar el sitio de la estenosis, en la cual ya se encuentra en proceso de dilatación. Como ya lo habíamos mencionado, pues se dilató a 16 milímetros.
siguiente. Bueno, pues estas son las imágenes de la dilatación. En su pantalla izquierda podemos observar la dilatación con el balón Hércules y en la pantalla derecha podemos observar el sitio de la estenosis. Bueno, al interrogatorio dirigido, la paciente niega antecedentes de consumo de AINES y de esteroides. Y a la exploración física encontramos una tensión arterial de 130-80 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 115, una frecuencia respiratoria de 18, temperatura de 36.5, saturando al 97% con un índice de masa corporal de 28.6. Dentro del aspecto general podemos observar fases de dolor y deshidratación leve. Ya la búsqueda intencionada encontramos distensión abdominal, peristalsis disminuida y dolor a la palpación superficial con un EVA 8 de 10. Asimismo, rigidez involuntaria en todos los cuadrantes. Bueno, ¿qué estudios solicitarían aparte de los que estamos presentando? Que vemos aquí una biometría hemática, una química sanguínea, electrolitos séricos, unas pruebas de función hepática y amilasa. ¿Alguien solicitaría algún otro estudio adicional? Pues por la fecha pediría pruebas de COVID también. Ok, sí tenemos el reporte, la prueba fue negativa. ¿Algún otro estudio? Ok. ¿Qué les llama la atención de estos resultados que estamos presentando aquí? ¿Qué esperarían encontrar? ¿Algún alumno de alta especialidad que quisiera comentar acerca de los laboratorios? ¿Qué tal? Buenas noches, Ricardo Villa. Se esperaría encontrar una leucocitosis, neutrofilia, pues por el proceso agudo posterior al procedimiento. Bueno, ¿qué les llama la atención de estos laboratorios, la cual se encuentran prácticamente normales? ¿Qué les haría pensar de diagnóstico con esto? Bueno, ¿algún otro estudio adicional de imagen que podrían solicitar con respecto al caso clínico que estamos comentando y los laboratorios presentados? Bueno, la paciente está estable, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante realizar estudios de imagen. Una tomografía contrastada, yo creo que sería lo indicado. Y en caso de no contar con ella, pues también algún estudio dinámico contrastado. Muchas gracias. Bueno, nosotros solicitamos un ATAC simple de abdomen y como se puede observar en la imagen del lado izquierdo, ¿alguien gustaría comentar o opinar qué es lo que encuentran? Buenas tardes. Fernando Rodríguez de Tláhuac. Pues lo que se puede observar en los cortes es que hay presencia de aire subdiafragmático. Es lo que más le noto. Y pues un poco de borramiento en la grasa alrededor de tal vez de la gastroyeyuno. Bueno, se ven alteraciones de la grasa. Ok, muchas gracias. Es evidente que se ve. Bueno, pues, evidentemente se observa aire libre subdiafragmático en la imagen, en el corte coronal del lado izquierdo y en el corte transversal del lado derecho se observa aire libre subdiafragmático, perdón, aire libre en toda la cavidad. Nosotros no le hicimos una tomografía contrastada por la sospecha ya de una perforación. Integramos el diagnóstico de abdomen agudo y de perforación de víscera hueca secundario a una dilatación endoscópica. Con estos resultados, ¿qué
¿qué procedería? ¿Qué realizarían ustedes? ¿Algún tipo de intervención o de plano realizarían una cirugía? Buenas noches. Una laparoscopía diagnóstica. Ok, ¿algún otro comentario que se pudiera para un tratamiento terapéutico? Pues yo creo que es importante lavar, bueno, el tiempo de evolución, el cuadro es muy agudo, entonces eso pudiera ser favorable. No se tiene un abdomen tan contaminado ni mucho menos congelado, ¿no? Entonces eso nos da pauta para hacer un lavado peritoneal rápido. Probablemente, digo, hay que ver las condiciones de la perforación, si simplemente se hace un cierre primario, se le puede colocar también un parche, y bueno, en casos más graves, pues solamente lavar y drenar, ¿no? No sé cómo haya estado el abdomen de esta paciente. Ok, ¿algún otro comentario? ¿Algún residente de alta especialidad del GEA González donde se realiza muchos procedimientos endoscópicos? ¿Algo que nos quisieran comentar? Creo que es muy importante, soy doctor Teurel de Puebla. Creo que es muy importante tomar en cuenta que este paciente tenía una estenosis y la perforación fue secundaria a una dilatación por la estenosis. Entonces, creo que valdría la pena tomar en cuenta eso para planear la cirugía, porque si lo dejamos únicamente con un cierre primario o con un parche, vamos a perpetuar estenosis y no vamos a corregir un problema, ¿no? Entonces, sí vale la pena ver las condiciones de la cavidad para ver qué se le va a realizar. Ok, Hola, yo soy Joca Belchan, soy del GEA González. En el caso de nosotros, si fuera tan agudo y vemos como se ve en la tomografía que no tiene líquido libre, probablemente intentaríamos ponerle una prótesis y nutrición. ¿Qué tipo de nutrición, perdón, doctora? Pues de inicio la dejaríamos en ayuno con tratamiento con antibiótico y buscarle una nutrición a través de una sonda nasoyeyunal, dependiendo. Ok. Una pregunta. ¿Alguien realizaría alguna intervención endoscópica y laparoscópica al mismo momento? Pues claro que si se tienen los insumos y el equipo con experiencia, pues claro, es una excelente opción. Ok, perfecto. Bueno, nosotros en el Hospital General de México no contamos con un equipo de endoscopía en la cual nos podamos apoyar de forma rápida, por lo cual decidimos realizar una cirugía de revisión laparoscópica. Vamos a presentar el siguiente video. Como podemos observar, encontramos pues una cavidad a pesar de las pocas horas ya contaminada. Observamos membranas de fibrina o biofilm y en la cara anterior de la gastroyeyuno incluso podemos observar jugo gástrico. Aspiramos lo que es el hueco pélvico, el espacio subfrénico izquierdo, el subhepático y ambas correderas, derecha e izquierda. Posteriormente, con una disección fina, nosotros con el aspirador lo que tratamos de identificar es el sitio de la perforación, tratando de evitar más trauma hacia el tejido. Encontramos una perforación aproximadamente de 5 milímetros, como se muestra en el video, en la cara anterior de la gastroyeyuno. Posteriormente, tratamos de identificar otras posibles causas en la cara posterior y en las caras laterales. Calibramos la gastroyeyuno con una sonda de 36 French y posteriormente iniciamos nuestro cierre primario en un solo plano. Nosotros utilizamos en particular sutura PDS 3 ceros, aguja traumática. Los puntos los realizamos en un solo tiempo y de forma continua, como se aprecia en el video. Si se pueden dar cuenta, una vez ya limpiando los bordes, podemos apreciar que el sitio de perforación
es un poco más grande al que previamente hemos mencionado. Por último, nosotros colocamos un último punto de seguridad posterior al vértice de la perforación. Esto nos da un poco mayor de seguridad, como bien lo dijimos, y un mejor cierre hermético. Y finalmente, así es como nos queda nuestro cierre primario. Posteriormente liberamos el epiplom con la finalidad de colocar un parche de Graham. Vemos que no nos quede a tensión y realizamos con la misma sutura un punto en lo que es la cara intestinal, y a diferencia de la técnica original, nosotros colocamos un punto en lo que es el epiplom para fijarlo a nuestro sitio donde queremos, por decir así, parchar. Colocamos también, realizamos el nudo, de forma que quede, un nudo que quede muy sutil para no generar isquemia. Y por último, colocamos un drenaje tipo Blake en nuestro sitio donde se trabajó. Bueno, con respecto a la técnica quirúrgica, ¿alguien realizaría el cierre en un plano, en dos planos? ¿Colocaría o no colocaría el parche de epiplom? Incluso realizaría esta cirugía con endoscopía y laparoscopía al mismo momento. ¿Alguien que hiciera algo diferente? No, creo que el manejo estuvo muy bien, y el abordaje laparoscópico nos permite también lavar, ¿no? Que sería una desventaja del endoscópico único. El manejo mixto, claro que es ideal si se tiene a disposición. Lo que sí me llamó la atención fue lo que mencionó el doctor previo al inicio del video respecto a la persistencia de la estenosis. Sí es cierto esto, digo, se resolvió por dilataciones, pero también causó la complicación. Y hacer el cierre primario, sí es cierto. Hay que considerar si no esto va a hacer que persista el problema por el cual llegó la paciente, y considerar con ello, pues incluso volver a realizar la gastro de ayuno, ¿no? O sea, hacer una resección en bloque y volverlo a realizar. No sé, es solo una opción, no sé qué opinen los expertos. Sí, perdón. ¿Alguna otra opinión? Tal vez considerar una gastrostomía en la misma intervención. Buenas noches. Gastrostomía. Hospital Ángeles, Tijuana. Creemos que lo primero es resolver la urgencia como se hizo y que está correcto. Hacer el cierre primario por el tiempo de evolución que tenía la paciente. Y de acuerdo con el parche también estamos de acuerdo. Pero primero resolver la urgencia y luego ya se verá subsecuentemente la estenosis. Y hacer otro procedimiento si amerita. Buenas noches. Felicidades por el caso. Nosotros tuvimos un caso similar. Efectivamente hay que hacer control de daños, pero aquí el hecho de realizar un cierre primario, es probable que tengamos un problema de estenosis casi inmediato, ¿no? No sé ahí con qué calibre anularon, pero nosotros tomamos la decisión de hacer de nuevo toda la gastroyeyuno. Afortunadamente los tejidos nos daban para eso, teníamos buena albúmina y tuvimos buen resultado con esto. Y lo más importante fue evitar la posterior estenosis que podría llevarnos a lo mismo. Y más que esta paciente ya tenía una úlcera marginal, ¿no? Probablemente
hubiera podido ser un buen momento para pensar, pero ambas cosas pueden aplicarse y todo depende del criterio quirúrgico y del paciente que tengas en ese momento. Sí, muchas gracias. Nosotros igual pensamos lo mismo. Incluso nosotros colocamos la sonda, por eso la calibramos sobre la gastroyeyunoanastomosis. Colocamos una sonda de 36 French para verificar que no existiese una estenosis en ese momento. No realizamos o no reconstruimos, a veces porque pues es una urgencia, no estamos preparados muchas veces con el material de grapeo y es por eso que verificamos previamente con la sonda de que ésta estuviese permeable en el sitio de la gastroyeyuno. ¿Alguna otra pregunta o comentario al respecto? ¿Hicieron algún tipo de prueba neumática o con algún colorante después de cierre? Sí, hicimos una prueba hidroneumática con azul de metileno y fue negativa en el momento quirúrgico. Hola, buenas noches. ¿Consideran luego de esta toma de decisión en un inmediato posquirúrgico colocar un stent? ¿Sería viable? Sí, sí sería viable, pero nosotros no contamos con un stent. Realmente hemos tenido igual muy mala experiencia con los stents y es por eso que no lo colocamos. Ok, gracias. Ok. Sí, buenas noches. Habla el doctor López Corvalán, ¿sí me escuchan? Sí. Y yo creo que todos los tratamientos que han mencionado son válidos, inclusive poner una gastrostomía por si en caso de que tiene una obstrucción, se nutre por la gastrostomía y en un futuro hacerle la nueva gastroyeyuno. Todos nos basamos en suposiciones, pero pues todo puede ser válido porque no sabemos cuál va a ser la evolución de la paciente. Entonces, si definitivamente después de este procedimiento es estenosa, hay que hacer otra cosa. Pero en el momento es difícil de valorar dadas las características, hasta lo que dijo alguien, pues le pongo una gastrostomía y si queda estenótica, lo sigo nutriendo y en un momento adecuado ya lo puedo operar con una excelente nutrición. O sea, todo lo que se ha mencionado son tratamientos aceptables, son válidos y va a ser el siguiente paso acorde a la evolución del paciente, que es impredecible. Felicito a los del caso. Yo quisiera comentar, yo no estoy muy de acuerdo con la gastrostomía, porque si tiene una estenosis en el estómago, la gastrostomía no te va a servir para poder alimentarlo. Entonces yo creo que en todo caso, doctor, sería una yeyonostomía. Pero yo creo que tuvieron suerte porque aquí el problema de inicio fue una estenosis. Ok, estoy de acuerdo con el manejo que se dio, porque era una perforación aguda y eso les ayudó a que cerrara con un cierre primario. Pero quedan muchas dudas en este caso. Yo la perforación que he tenido la tuve después de 2-3 años en un paciente con AINES crónico. Oye, nuevamente la gastrostomía, si tiene un bypass, todos estamos suponiendo que es en el estómago nativo, en el estómago remanente. Nadie está hablando del PAUS. Si tiene un bypass gástrico, cuando hablamos de gastrostomía, todos nos estamos dirigiendo al estómago remanente. Eso es válido para cualquier... De acuerdo, doctor Cola. Pero siento que hacer más procedimientos sobre algo ya trabajado, aunque sea el remanente, pues aumenta la morbilidad. Yo sería de la opinión de nutrirlo de otra manera, ¿no? Bueno, pues eso sí es válido, es uno de los tratamientos aceptados. Bueno, vamos a dar... Tenemos algunas preguntas en el chat, si me permites. Nos preguntan sobre la anastomosis gastroyeyunal original, cómo se realizó, si se realizó en forma mecánica o manual, y después, cómo manejaron la nutrición en el posoperatorio. Bueno, la gastroyeyunoanastomosis nosotros la realizamos de forma mecánica, lateral, realizamos, la hacemos de 2.5 centímetros y es así como
Posteriormente realizamos una sutura de forma continua en 2 planos con material PDS 3 ceros. Y la nutrición posteriormente se inició a las 24 horas, fue puro líquido, y a las 72 horas el paciente fue egresado con los gastos de los drenajes normales, se le retiró previo a su egreso. Actualmente, con un mes de evolución, la paciente no presenta dolor ni intolerancia a la vía oral. ¿Dudas, preguntas? Pues yo creo que como ustedes han escuchado, la gran controversia que hay en esto es el aliviar solamente la perforación o el tratar de resolver la perforación y la estenosis quirúrgicamente en el mismo punto. Y me imagino que sobre eso se va a basar su revisión. Así es que adelante, por favor. Gracias, muy amable. Les dejo con mi compañero Escoto González. Hola, buenas noches a todos. Soy el doctor Fernando Escoto, alumno de alta especialidad del Hospital General de México, y vamos a ver la revisión sobre la perforación de la gastroyeyuna anastomosis y los manejos que están descritos actualmente. Rápidamente, como introducción, hay que recordar que una perforación en la gastroyeyuna anastomosis es una comunicación patológica entre el comportamiento intraluminal y extraluminal, que son resultados de un defecto en la integridad de la pared gastrointestinal. Las etiologías son variadas, pero las más comunes es una úlcera marginal perforada y la iatrogénica, como fue en nuestro caso. La incidencia que se ha reportado es en una úlcera marginal perforada tiene una incidencia de 0.4 a 1% después de la realización de un bypass gástrico en Yedelux. El siguiente dato nos interesa un poco porque nosotros realizamos mucho bypass de una sola anastomosis y tiene una incidencia de 0.25%. La perforación después de una dilatación por estenosis se ha reportado hasta en 1.82%. Y, por ejemplo, en esta revisión del 2008, el doctor Félix en California realizó una revisión de 1999 al 2007 con 3.430 casos, de los cuales 35 presentaron perforación, que vino siendo el 1%. El tiempo medio de presentación fue a los 18 meses y él identificó como el factor de riesgo principal el tabaquismo. Aunque también reportó en ese mismo estudio, reporta que hay una prevalencia del 0.2% en pacientes que no tienen ningún factor de riesgo. Entre los factores de riesgo que se han identificado para la perforación, pues está el tabaquismo, la diabetes, un pouch gástrico largo, una cirugía reciente, el uso crónico de AINES, infección por Helicobacter pylori y el uso de esteroides. ¿Cómo se presenta clínicamente una perforación? Pues tenemos dolor agudo, fiebre, taquicardia, y al solicitar laboratorios podemos encontrar elevación de los marcadores inflamatorios, como es la leucocitosis, la proteína C reactiva. La presencia de aire libre en el abdomen, en una radiografía o en la tomografía, nos confirma la presencia de una perforación. Por ejemplo, en esta tomografía, similar al caso que nosotros presentamos, vemos aire subdiafragmático del lado derecho y en el lado izquierdo podemos observar igual aire libre dentro de la cavidad. El manejo inicial para estos pacientes, pues debemos recordar que la resucitación adecuada debe de ser de forma intravenosa. Hay que administrar analgésicos, pues una de las molestias principales por las que llega el paciente es el dolor, la administración temprana de antibióticos y iniciar inhibidor de bomba de protones. Actualmente se recomienda el manejo mínimamente invasivo, más allá de la cirugía abierta, ya que presenta menor tiempo quirúrgico, menos dolor postoperatorio, hay reducción de las complicaciones pulmonares, principalmente en la presentación de tromboembolia pulmonar, y intrahospitalaria. Se ha demostrado esto desde el 2006, entonces no sé si sea apropiado actualmente realizar un abordaje abierto. El tiempo de cirugía, las primeras 24 horas son cruciales para reducir la probabilidad de que esto progrese a sepsis.
se reduce la cantidad de infecciones y el enfoque debe de realizarse principalmente a la atención del paciente dentro de estas primeras 24 horas. El manejo quirúrgico hay que tener algunas consideraciones, como son las condiciones del paciente, la nutrición, las comorbilidades que tenga. Ya que ingresamos a la cavidad hay que inspeccionar el sitio y el tamaño de la perforación. Lo más común es que se presente en la cara anterior, el grado de contaminación que encontremos en el abdomen y obviamente la experiencia del cirujano para poder resolver este caso. Se han descrito varios manejos que se le pueden dar dependiendo del tamaño de las perforaciones. Las perforaciones pequeñas está escrito que se pueden manejar con sutura simple, con parche epiplón o la combinación de estos dos. Las perforaciones grandes o que tienen bordes friables, se puede resecar la gastroyeyuno que está involucrada con una posterior reconstrucción. Si se presenta en el bypass de una anastomosis, se puede convertir a bypass en Y o pues regresar a la anatomía normal. Como recomendaciones que se han publicado desde el 2007, recomiendan debridar los bordes necróticos antes de realizar un cierre primario. Si realizar el cierre con una sutura absorbible, nosotros realizamos con sutura absorbible de absorción lenta. Y siempre se recomienda realizar una prueba de fuga, ya sea con alta presión neumática o con azul de metileno, o si se dispone de la endoscopia en el momento, realizar una endoscopia transoperatoria. De ser posible, si el epiplón alcanza y se puede movilizar hacia el sitio donde se encontraba la perforación, se recomienda la colocación del parche epiplón. Hay algunos autores que refieren que se debe de realizar un adecuado lavado abdominal. Nosotros preferimos solamente realizar el aseo de la cavidad sin irrigar más líquido y con la posterior colocación de drenajes cerrados. Hay que recordar que la cobertura contra antibióticos debe de continuar después de la cirugía y el tratamiento con inhibidores de bomba de protones que se debe de extender más allá de 8 semanas. Hay que recordar que se puede instalar durante el mismo procedimiento una sonda nasoyeyunal para el inicio de la vía enteral precoz, sin necesidad de invadir más al paciente con una gastrostomía. En esta revisión es un estudio retrospectivo del 2003 al 2011, donde se revisaron a 1,760 pacientes, a los cuales se les realizó el mismo procedimiento con la misma técnica, más 3 pacientes que llegaron de externos, y en esto se encontró 15 pacientes con perforación, que fue el 0.85%, se siguieron a 24 meses, a 7 pacientes se les realizó un abordaje laparoscópico con parche de Graham, a 9 pacientes una revisión abierta con parche, y en 2 pacientes se reconstruyó la gastroyeyuno anastomosis. Y la única diferencia que encontraron es que el lavado más el parche de Graham tiene menor tiempo quirúrgico, menor sangrado y menor estancia intrahospitalaria. Entre los procedimientos entre el abierto y el laparoscópico, el que tuvo menor sangrado fue el laparoscópico, que fue la única concordancia significativa que encontraron. Y el lavado laparoscópico con locación de parche de epiplón, pues se concluyó como un tratamiento seguro y efectivo. Hay varias opciones para el manejo endoscópico. Nosotros casi no realizamos endoscopía en el hospital, nos enfocamos más al tratamiento quirúrgico, pero estas opciones existen, como el drenaje endoscópico interno, donde se coloca un catéter de tipo pigtail a través de la endoscopia y se realiza un control fluoroscópico, se realiza un control a las 9 semanas para ver que la colección haya drenado hacia el estómago y se disminuye el riesgo de fístula. En esta revisión sistemática acerca de los tratamientos endoscópicos que hay, es una revisión de 24 estudios de corte, 21 fueron retrospectivos, 3 prospectivos y no son randomizados. Fueron 446 perforaciones agudas, de las cuales 89% tuvieron un cierre endoscópico exitoso. La mayoría se realizó con el uso de endoclips, aunque también estuvo descrito el uso del Lovesco, y solamente 2% que tuvo el 100% del cierre con stent metálico. Entonces, se concluye en esta revisión sistemática que el cierre endoscópico es una alternativa segura y efectiva.
El Ovesco, que son dispositivos de cierre endoscópico, son aplicadores de 3 diferentes diámetros que contienen un introductor, la forma que ya conocemos como trampa de oso, y hay algunos con dientes atraumáticos y hay los dientes alargados con diferentes longitudes para intentar el cierre de la perforación. Aquí un ejemplo de cómo se utiliza el Ovesco y se ha reportado hasta 80% de éxito para el tratamiento de fugas o perforaciones. Esta es otra revisión de 30 artículos con 1.517 pacientes, donde el riesgo de las complicaciones es bajo y prácticamente 0.6% de eventos adversos. También existen los sellantes de fibrina, que son componentes biodegradables que tienen fibrinógeno y trombina y consisten en la creación de un coágulo que se activa con el calcio ionizado. Este procedimiento pues requiere la desepitalización del tejido para poder inducir una respuesta inflamatoria y que el sellado sea completo. Se puede utilizar como monoterapia o como terapia combinada. Reportan buenos resultados, sin embargo se pueden requerir varias sesiones de sellante. También está descrito el uso del cianocrilato. Son series pequeñas las que han reportado en perforación y pues requieren de 1 a 3 aplicaciones, reportan cierres exitosos de entre el 66 y el 100% y una duración media del tratamiento de 86 días. La terapia endoscópica con terapia de presión negativa es una esponja de plata que se coloca igual conectada a una sonda nasogástrica para iniciar la presión por ahí. Esto induce que el tejido de granulación crezca y promueve el cierre de la fuga o de la perforación. Se requieren de 2 a 3 cambios por semana y hay series de casos reportadas de 77 y 52 casos que reportan entre el 78 y el 94% del cierre entre el 11 y 22 días. Y el Overstitch Device, que es un dispositivo de sutura interna que también se puede utilizar para el cierre de las perforaciones. Ha tenido buenos resultados, sin embargo, el costo es un poco elevado. Nosotros en el hospital, pues, proponemos este manejo. Si tenemos un paciente con datos de perforación, damos el manejo inicial, que ya vimos la adecuada resucitación, el inicio del antibiótico y el inhibidor de bomba de protones. Realizamos la radiografía o la tomografía en caso de que no lo tengamos disponible en el momento. Le pedimos los marcadores de respuesta inflamatoria al mismo tiempo y dependiendo de los resultados que obtengamos en estas 2 líneas, es donde decidimos si realizamos el abordaje mínimamente invasivo o esperamos a la tomografía. Si en el abordaje no encontramos una perforación, hay que descartar otras causas. Y si encontramos la perforación, si tenemos una perforación pequeña, menos de 2 centímetros, realizamos el cierre primario con una sutura de absorción lenta del parche de Piplón y la colocación de drenajes. Si tenemos una perforación grande, más de 2 centímetros, realizamos una resección de la gastro y una anastomosis con una reconstrucción, colocación de drenajes, o si vemos que los tejidos no están para realizar la reconstrucción, pues podemos realizar la reversión del bypass a la anatomía normal. Entonces, como conclusiones, pues la reparación de una perforación por vía laparoscópica es factible y segura. Existen opciones endoscópicas para el tratamiento de la perforación. El tiempo de abordaje, menos de 24 horas, es crucial para la resolución de cada caso en estos pacientes. Y la utilización del parche de Piplón pues, es recomendada en base a nuestra experiencia. La colocación de drenajes cerrados en todos los casos y el inicio temprano de la vía enteral para que nutricionalmente esto nos ayude al cierre de la perforación. ¿Algún comentario sobre la revisión o sobre el caso? Sí, muy buenas noches. Sí, doctor. Sí, buenas noches, Hugo Alejandro Sánchez del Hospital ABC. En este caso creo que vemos una presentación urgente, una presentación aguda, la cual puede tener 2 escenarios. El paciente estable, sin datos de respuesta inflamatoria sistémica, y en el caso del abordaje quirúrgico, con tejidos de alguna manera trabajables,
en condiciones de ser manipulados, y en el caso de que no lo tuviéramos. En este caso en especial, por lo que veo, los tejidos eran adecuados para poder ser manejados, para poder ser suturados, de tal suerte que se decidió el cierre primario. Tomando en cuenta que había otra segunda patología concomitante, sí, en lo personal creo que así como se tomó la decisión de hacer un cierre primario, los tejidos también estaban en condiciones de poderse haber reconstruido la anastomosis gastroyeyunal. Ahora, aquí también hay una limitante que Jorge la comentó muy bien. Depende, uno, de la experiencia, que en el caso de ustedes entiendo que es mucha, pero la otra, la disponibilidad de los recursos en ese momento, ¿no? Pero de haberlo tenido todo completo, creo que hubiera sido una buena decisión el haber hecho la reconstrucción de la anastomosis gastroyunal y resolver las dos patologías. Sí, totalmente de acuerdo. Hola, doctores, les saluda el doctor Luis Ornelas. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? ¿No? Bueno, este caso en verdad nos pareció interesante. Incluso en quirófano, el grupo de residentes, Jorge y yo, platicábamos sobre las distintas opciones que había de tratamiento. Si bien creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Que el punto en tratarse de un tratamiento de urgencia, las limitaciones del tiempo, etcétera, hacen tomar este tipo de decisiones de acuerdo a los hallazgos, de acuerdo a la experiencia. Ambos escenarios, los principales que se plantearon en esta sesión del cierre primario o la reconstrucción de la gastroyeyuno anastomosis, creo que tienen la misma validez, ¿no? Creo que al paciente le hubiera ido igual con ambos. Al menos en este caso tenemos la evidencia que a 2 meses del tratamiento le fue muy bien. Ciertamente las úlceras marginales y las estenosis suelen tener una evolución mucho más larga, ya el tiempo nos dirá respecto al paciente, pero una perforación puntiforme en el contexto de una cavidad no tan contaminada, en el contexto de una detección temprana de menos de 24 horas, pues nos permitía hacer un tratamiento que ya antes hemos hecho y con el que hemos tenido muy buenos resultados. Pero bien, la idea de este tipo de sesiones siempre es esta discusión científica y creo que todos tenemos bastante, estos puntos creo que todos los aportamos de maravilla y nos ayuda a hacer una construcción mucho más adecuada de cómo abordar en el contexto de perforaciones tempranas de gastroyeyuno anastomosis. ¿Alguien algo que agregar? Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Martín? Doctor Rojano, ¿cómo está? Bien, bien, está bien, Martín, por favor. Sí. Amigos. Bueno, es una pregunta. En su algoritmo pusieron ahí como un punto para el tratamiento 2 centímetros. ¿Por qué 2 centímetros? ¿En qué se basaron? Ese corte en uno. Nosotros estamos ahí peleados con 1 centímetro, pero ¿por qué ustedes 2? No es propiamente un algoritmo realizado por nosotros. Está en dos protocolos de los cuales tomamos la evidencia científica para la sesión. En realidad no es algo que nosotros tomemos de manera contundente y tajante para decir 1 o 2 centímetros, etcétera, ¿no? En realidad lo que tomamos en cuenta es el punto ya antes tocado, la viabilidad de los tejidos, el tipo de contaminación, el tiempo de contaminación, para tomar una decisión de cierre primario contra reconstrucción o reversión de la cirugía. Pero el algoritmo que vio, doctor, es, bueno, Martín, que viste, es el que está en la literatura, y por eso lo tomamos para fines de la sesión. Ok, gracias. De nada. Perdón. A ver, les paso a George. Doctor Rojano, a mí me interesaba mucho la opinión del GEA, porque en la revisión precisamente vimos pues muchos tratamientos endoscópicos con los cuales seguramente yo no me hubiera sentido cómodo. Este fue un caso muy dramático, ¿no? De una paciente con mucho dolor y con un cuadro agudo manifiesto muy claro. Pero me gusta saber o quisiera saber en el estado actual de la endoscopía, ¿qué opciones hubieras tú pensado diferentes a lo que hicimos si tuvieras, digamos, todas las opciones endoscópicas? Sí, mira, ahí presentaron todo lo que se
los arsenales que tenemos de endoscopía, pero la realidad es que no se cuenta con todo y lo que hemos tratado de hacer es establecer cuándo utilizar cada una de ellas, ¿no? De acuerdo al tiempo de evolución, al tamaño de la fístula, todo esto. Yo creo que, digo, un caso agudo, pues es quirúrgico como lo hicieron, evidentemente, y yo creo que lo que estamos utilizando en casos no tan agudos que entran a quirófano o que incluso ya son crónicas, hacen fístula, pues en este momento creo que en gastroyuno pues son en prótesis, ¿no? A diferencia de mangas que podríamos utilizar un pigtail ahí, yo creo que lo que tenemos son prótesis. Hemos puesto Megasten, a pesar de que no es así tanto la indicación para gastroayuno, sí, pero hay una prótesis que es un poco más corta y tiene 2 copas para gastroayuno, que también podría haber sido una opción. La otra sería, si no se puede realmente tocar esa gastroayuno y todo, pues sería lavado, drenaje, manejarla como una fístula de manga, ¿no? Lavado, drenaje y le pondría una prótesis. Ok, buenísimo. Sí, ¿quién iba Jorge, a hacer un comentario, no sé si tengo cabida o ibas a decir algo. No, por favor, doctor. Quería ir hacia su anotación de la gastrostomía, pero adelante. Bueno, lo que me llamó la atención, recientemente tenemos un caso y nos fuimos a la urología y andan concluyendo que en todos los bypasses deberíamos administrar inhibidores de bomba de protones por 1 año en todos, por la asociación con úlcera marginal, que es mucho más de lo que pensamos. Afortunadamente la mayoría no son quirúrgicos, pero es más de lo que creemos. Pero si el paciente tiene factores de alto riesgo, se concluye que se debería de dar de por vida. Y desde luego quitar todos aquellos medicamentos que puedan contribuir a incrementar lo que es la úlcera o sea el factor predisponente. Me llama la atención que mencionaron 2 meses. Bueno, es un comentario que lo estamos tomando nosotros en cuenta algunos meses para acá que hicimos una revisión. Y con respecto a la gastrostomía, mencioné que si no se atreven a hacer la gastroayuno y piensan que va a haber una obstrucción, tienes por dónde nutrirlo y prepararlo para un segundo evento y hacerle la nueva gastroayuno. O también me atrevo a hacerle la gastroayuno, pues le pongo mi gastrostomía por si tengo una complicación de fuga, tengo por dónde nutrirlo también. Entonces yo creo que todas esas situaciones son válidas, va a depender de las características de la cavidad del paciente y desde luego de la experiencia. Creo que es una buena forma ante la duda para nutrir al paciente. No, bueno, y eso era lo que yo quería comentar para el auditorio, es que la gastrostomía que de pronto tenemos olvidada puede ser siempre una buena herramienta. Nosotros, por la morbilidad que pudiera implicar, tendemos no hacerla, pensando en que vamos a tener un cierre exitoso, pero lo que no quisiéramos es nunca arrepentirnos de no haberla dejado. O sea, y yo creo que para los residentes, todo lo que escuchamos aquí en realidad son opciones de resolución que el cirujano tiene que estar evaluando durante el caso, el tiempo de presentación, si es un paciente que tiene ya una úlcera recidivante, si en fin, ¿no? La calidad de los tejidos, el tipo de paciente que se tiene muchas veces, la velocidad con la que podemos acceder al quirófano con este paciente, pero en realidad, bueno, les compartimos este caso que fue, digamos, de una resolución relativamente sencilla, con un buen panorama que todos quisiéramos tener siempre, pero también hemos tenido muchos casos donde hemos tenido que hacer resección y reconstrucción y hemos tenido que revertir pacientes a anatomía normal. Uno de los que revertimos fue sobre todo por el paciente, ni siquiera por la calidad de los tejidos, pero el tipo de situaciones del paciente que lo llevaron a la perforación también hizo que decidiéramos regresarlo a anatomía normal. Entonces, bueno, la idea era presentar todas las opciones. Este abordaje, gracias a Dios, fue muy exitoso. La calibración que hicimos, en realidad la sonda 36 pasó libremente, ni siquiera tenía nada de estrechez, al contrario, se sentía pues bastante libre. Y la paciente hasta el momento va con una evolución. Agregar también con lo de los inhibidores de bomba de protones, que en la revisión dice 8 semanas. Nosotros en este caso, lo mínimo que dejamos son 6 meses de inhibidores de protones en estos pacientes. No sé si haya comentarios
hacia el caso o cualquier otro comentario para agregar. Sí, buenas noches, Jorge, otra vez. En este caso en especial, sí estamos ante la presencia de dos patologías. Obviamente llama la atención, resalta la patología aguda, pero la otra es la estenosis. No sé cuál sea el porcentaje de estenosis que tengan ustedes. Los datos que nosotros tenemos seguimiento en cerca de 1,300 pacientes. Originalmente la anastomosis la hacíamos manual, incluyendo seda en la línea de sutura. En ese entonces teníamos un 8%, entre 8 y 8% datos por publicar de estenosis de la anastomosis gastroyeyunal. Posteriormente se cambió a material absorbible en las 4 líneas de sutura, y a partir de entonces es menos del 0.2%. El estenosis prácticamente casi lo abatimos a cero, ¿no? Entonces, datos que tenemos por publicar pendientes, concluimos que el haber tenido en su momento material absorbible era la condicionante para nosotros, para anastomosis, estenosis de esa anastomosis en un calibre pequeño, ¿no? Entonces, no sé cuáles sean los datos que tengan ustedes, si es que tienen el dato. Nosotros tenemos, y si ves, nuestra anastomosis es calibrada, es mecánica con cierre manual, en 2 planos con PDS. Tenemos una tasa casi que anecdótica, igual estamos en el 0.2 como ustedes, y por eso nos pareció interesante este caso, porque en realidad ya no son frecuentes este tipo de estenosis, desde que antes, cuando hacíamos las anastomosis calibradas a 1.8, 1.5 centímetros, sí teníamos un porcentaje de estenosis arriba del 4%. Desde que migramos a los 2.5 centímetros de anastomosis, en realidad en bypass gástrico en Y es bien extraño que tengamos estenosis. Esta paciente, te puedo decir que llevábamos más o menos 2 años sin tener que mandar un paciente a dilatación. Y bueno, y eso fue lo que motivó la plática y compartir con ustedes, ¿no? El caso. Hasta el momento la paciente va muy bien, está con una tolerancia adecuada. Se le va a hacer, ya tiene la endoscopía de control próximo. Y bueno, está en inhibidores de bomba de protones. Sí era una paciente que tenía algo de transgresiones dietéticas desde un inicio de su bypass. Y bueno, queremos creer que eso condicionó mucho el comportamiento de su gastroyeyuno anastomosis. Jorge, un último comentario y te felicito por el caso. Ya me están diciendo aquí que ya no hable más, pero me quedé con la duda. Me dio la impresión de que cuando hablaron de úlcera y estenosis, la estenosis era producto de la úlcera, o podría ser. Y de lo otro que estamos hablando, si es la sutura, la isquemia, el calibre con que metemos la bujía, etcétera, sería otro tema independiente. Aquí, conforme fueron mostrando el caso clínico, pues pudiera asociarse también la estenosis por la presencia de la úlcera marginal. De acuerdo, totalmente, doctor. O sea, tenía una úlcera marginal. Ella ya había tenido un episodio a los 2 meses donde se le hizo la endoscopía y tuvo una resolución, estuvo totalmente asintomática y reapareció nuevamente a los 4 o 6 meses de este procedimiento endoscópico con un cuadro de estenosis nuevamente. En la endoscopía se encontró la úlcera marginal y por eso si ven la dilatación, inclusive nunca fue una dilatación importante, ¿no? Se respetó el tamaño de la gastroyeyuno anastomosis y bueno, sí tenía la asociación a la úlcera. Cuando hicimos la laparoscopía en realidad vimos buena calidad de tejidos y nos llamó la atención que aunque la dilatación por endoscopía no se vio tan agresiva, el paso de la sonda fue un buen calibre, ¿no? No sé si eso responda el comentario, doctor. Sí, de acuerdo, ¿eh? Y nuevamente felicidades por el caso, está muy interesante y creo que a todos nos da opciones de manejo y de diagnóstico precoz para tener el resultado que tuvieron. Nos vemos pronto. Gracias. Pues muchas felicidades, como han escuchado, un caso muy bien manejado, como en todas las complicaciones de cirugía bariátrica existe más de una opción y uno habla a favor y en contra, pero pues aquí se ve que la decisión que ustedes tomaron fue la decisión correcta, el caso evolucionó bien y creo que eso es una de las complicaciones potenciales a las que nos vamos a enfrentar, porque en mayor o menor porcentaje, pero las anastomosis gastroyeyunales son susceptibles de estenosarse, porque el tratamiento primario de esas estenosis
es la dilatación y porque una de las complicaciones potenciales de la dilatación es la perforación. Así es que, pues a mí no me queda más que felicitarlos nuevamente, darles las gracias a todos y me da mucho gusto ver que seguimos aquí en contacto en estas sesiones virtuales. Pues si no hay más comentarios, con eso terminamos la sesión. Buenas noches a todos. Buenas noches. Noches, felicidades, Jorge. Noches, gracias, felicidades. Gracias. Buenas noches y saludos desde Tijuana. Gracias, felicidades. Vamos a ver a... Maestro. ¿Qué hora, Belge? Pero estamos en sesión. No, ya no deje hablar, Jeffrey. ¿Cómo estás, Belge? Sesionando. El domingo, paella. Ah, ya está. Saludos. Voy a esperar mi paella. Pero sin mariscos, nada que nadie. Me guardan, ¿eh? Sí, sí. Gracias, doctor Ramírez. Gracias. No, pero ya. Despidos. O sea, alguien me oyó diciendo estas cosas. No, nomás las flores.